¿Cómo se logró ese proceso sin precedentes? Tú mencionabas que realmente es un hito, tanto nacional como regional. ¿Cuáles son los factores que en tu experiencia fueron clave para lograr ese avance en materia de protección de derechos humanos? Sí. A ver, yo diría, me voy a restringir solo a este proceso principal porque Fujimori ha tenido otro juicio donde también ha sido condenado, pero por penas menores, pero por delitos graves. Estamos hablando de delitos vinculados a corrupción, delitos a intervención de instituciones, a golpe de Estado. Pero el principal ha sido el que me he referido de 25 años. ¿Cuál ha sido la causa? ¿No? Es por supuesto, una pregunta compleja, pero me animaría a señalar los siguientes elementos, ¿no? Uno primero, que creo que es inequívoco lo que ocurrió, ¿no? Son dos matanzas indiscutibles, porque no ocurrieron en zonas muy alejadas, como a veces en las comunidades andinas, en la selva, donde todo es muy difícil de poder acceder, ¿no es cierto? Acá, el crimen de la Cantute, el crimen de Barrios Altos, como digo, Barrios Altos es una casa que queda en el centro de Lima, y la Cantute es una universidad que queda en las afueras de Lima y que estaba todos los ingresos, habían bases militares para ver qué gente entraba y qué gente salía. Entonces eran dos casos inequívocos, que habían ocurrido, que habían habido matanzas, que habían habido violaciones de derechos humanos producto como parte de la estrategia antisubversiva. Entonces, lo que había que demostrar, y fue a lo que se jugó en la estrategia de Fujimori, era que Fujimori era lo que se denomina el derecho del hombre de atrás, el autor mediato. Entonces, que se aplicara lo que se ha desarrollado del Tribunal de Nuremberg, ¿no es cierto? Que no se vaya por el derecho clásico de, a ver, ¿dónde está la pistola? ¿Dónde está el cadáver? ¿Cuál fue el móvil? Sino que se aplicara toda la doctrina que se ha ido creando para este tipo de crímenes. O sea, es evidente que Fujimori no fue y disparó directamente, como tampoco lo hizo Abimael Guzmán con los asesinatos y homicidios que el jefe de Sendero Luminoso hizo. Pero, sin embargo, se demostró a través de un conjunto de pruebas indiciarias que el gobierno tenía al interior, el Estado en ese momento, en esa época, un destacamento, ni siquiera un grupo paramilitar, era un destacamento conformado por militares en actividad que actuaban al interior de los establecimientos militares, que daban cuenta a sus superiores y que seguían ganando una remuneración, y que además Fujimori no hizo absolutamente nada por evitar los crímenes que cometió este grupo que se denominó Grupo Molina, que fueron más de 50 en un periodo muy corto. Entonces, yo creo que el primer elemento fundamental es que se podía demostrar fácilmente, entre comillas, en el sentido de aplicando las categorías, las doctrinas y los conceptos que son producto del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, esto no son crímenes como cuando uno roba a otra persona o matas para entrar a un domicilio, ¿no? Son crímenes que se cometen desde un sistema político. Entonces creo que eso fue muy buena decisión de los jueces de ir por ese lado, que fue donde se resistió mucho Fujimori y su defensa. Ellos decían, a ver, ¿dónde está la carta que yo ordeno que se mate a estas personas? ¿Quién puede decir que yo ordené? ¿Quién puede decir que yo disparé? De eso no se trata. En segundo lugar, creo que hubo una alianza muy interesante entre algunas fuerzas nacionales, no todas. Por ejemplo, yo creo que el gobierno del Perú, el de Alan García, no estaba a favor ni de la extradición, ni que fuera un juicio que concluyera como correspondía a una condena. Pero hubo algunos sectores de sociedad civil, de medios de comunicación nacionales y muchos de la comunidad internacional que querían un juicio con la garantía del debido proceso, pero que no culminara en la impunidad tradicional, ¿cierto? Entonces esa alianza también fue muy, muy importante y que además vino desde antes, porque
todos estos casos ya habían merecido sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Como bien se sabe, no son responsabilidades individuales, sino del Estado, pero a la hora de los considerandos uno podía tomar elementos que le servían en el juicio ya individual a Fujimori. Y eso hizo la justicia peruana. Tomó en cuenta lo que había resuelto el sistema interamericano de protección de derechos humanos en estos casos, ¿no? Entonces creo que esta alianza nacional e internacional también fue muy importante, ¿no? Finalmente, Ernesto, ¿qué lecciones deja esa experiencia importante en Perú para el movimiento de derechos humanos y para la causa de la protección de derechos humanos en otros países, en América Latina y en otras regiones? Bueno, yo creo que nosotros, por supuesto, de toda la vida peleamos mucho por que no culminara este periodo que es caracterizado como el más oscuro de toda la historia del Perú en términos de corrupción, de intervención de instituciones, de violación de derechos humanos, que es la década de Fujimori. Siempre creímos y luchamos para que no terminara en impunidad. Pero soy sincero que no creímos que iba a terminar con Fujimori preso a 25 años. O sea, íbamos a hacer todo lo posible, pero era incierto el resultado, porque no había un precedente exacto de esa cuestión, ¿no? Entonces creo que la primera lección es que algunas cosas que parecen imposibles se pueden conseguir a punto de perseverancia. En segundo lugar, que creo que el mantener la superioridad moral, de la cual siempre se habla, da resultados, porque nosotros fuimos muy claros que queríamos que Fujimori fuera procesado y condenado, pero con las garantías del debido proceso. Y así se ha hecho, y nadie puede decir que acá se condenó a Fujimori con un juicio politizado, con juicios parcializados sin el derecho a la defensa, todo lo contrario. Tuvo mucho más ventajas que la parte del Estado que lo condenó, ¿no? Entonces también es otra lección, que tú puedes condenar tanto a los violadores de derechos humanos como a los que incurren actos de violencia, terrorismo, como fue Abimael Guzmán, sin tener que recurrir a violentar las garantías del debido proceso, ¿no? Porque eso ha ocurrido en el caso de Fujimori y de grupos, destacamentos vinculados a paramilitares, pero también ha ocurrido frente a toda la cúpula del Sendero Luminoso de MRTA, que, aplicando la autoría inmediata, respetando las garantías del debido proceso, han sido procesados y condenados como corresponde a severas penas, ¿no? Pues muy gracias, Ernesto, por este tiempo, por esta entrevista para Exprésala, y esperamos que Perú aparezca en el proyecto y esta entrevista sirva como un abrebocas para más materiales sobre Perú en Exprésala. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, y qué bueno salir y estar ahí presente en Exprésala, una experiencia tan interesante, ¿no? Gracias, Ernesto.